hombre se venga de su mujer, como lo oyen, como lo hace envenenando a sus dos hijas tan solo de 2 y de 4 años. Ha sucedido en Almería. Vamos a buscar más información y el análisis siempre certero de Jorge Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches, María José, ¿qué tal? Hola, Jorge, pues la verdad es que un poco sobrecogidos, porque siendo el Día del Padre, ¿verdad? Qué tremendo que tengamos que contar casos tan tremendos como estos. Menuda noticia, efectivamente, para comentar el Día del Padre. Tremendo caso, una vez más, efectivamente, de violencia vicaria, la más atroz, la versión gore de la violencia machista o de género. Además, en este caso, con la particularidad de que no solamente se envenena a las niñas de 2 y 4 años, sino que además se envenena al padre a sí mismo con un pesticida, según reciente informe médico forense, acabando con su vida. Y lo más importante es no permitiendo que la propia víctima madre pues cierre ese duelo, que debe de ser siempre una sentencia de condena en vida, para ver de alguna manera cómo paga por lo que ha hecho. Pero bueno, yo estoy aquí como siempre para hablar de derecho, que es lo que me interesa, y voy a resaltar 2 aspectos jurídicos que me parecen interesantes, y he oído cierta confusión el día de ayer en algunos medios de comunicación, y voy a dar mi opinión respecto a la orden de protección que tenía. Pues primero, especificar que no deja de ser una medida trabada cautelarmente cuando pende un procedimiento judicial. Se trata de la prohibición de comunicación y alejamiento, ya sabemos, respecto de la madre o respecto de los hijos, pero cuando se habla de orden de protección siempre se habla de que pende un procedimiento judicial. Por eso es una orden previa, si no se hablaría de una medida de alejamiento y por tanto ya habría habido una sentencia. Digo esto porque lo normal es que hubiera un procedimiento penal, creo que el día 10 de abril, en el juzgado de violencia. El segundo asunto fundamental es el de si cabe o no cabe un régimen de visitas cuando hay una orden de protección. Este es un tema muy polémico y además tiene un antes y un después desde la Ley 8/21 de protección integral a la infancia y adolescentes en temas de violencia de género, porque modifica un importantísimo artículo del Código Civil, el 94, estableciendo que no procede el régimen de visitas. Dice incluso, o procederá suspenderlo en el caso de que haya iniciado un pleito en tema de violencia de género por atentar contra la vida, integridad física, libertad sexual, integridad moral, contra cónyuge o contra hijos. También sostiene ese artículo que incluso cuando el juez sospeche que hay indicios de criminalidad a través de alegaciones, a través de prueba en el juicio, también suspenderá ese régimen. Ahora bien, hay un inciso muy importante y que pasa a veces desapercibido, y es que el juez puede de alguna manera acordar ese régimen de visitas en interés supremo del menor, es decir, lo que se conoce como el favor fili. Yo recuerdo perfectamente hace un par de años, cuando entró en vigor esta reforma, que hubo un aluvión de denegaciones de atribuciones de régimen de visitas, precisamente por la suerte de automatismo de este precepto. Se invocaba para denegarlo sin más. Eso provocó que se interpusieran recursos de inconstitucionalidad frente a este artículo, porque se consideraba que iba en contra del principio de presunción de inocencia, y además es lógico pensar que personas malintencionadas pueden hacer un uso torticero e indebido de este artículo, de manera que con el hecho de poner una denuncia tienes asegurada prácticamente una retirada del régimen de visitas. Todo ello lo conoció el Tribunal Constitucional, que finalmente despachó que no había anticonstitucionalidad, precisamente porque nos decía el tribunal que teníamos que leernos todo el artículo y ese inciso que decía que será el juez en cada caso el que podrá modular, suprimir, etcétera, ese régimen de visitas. Por tanto, se volvió un poco a la normalidad. Pensemos que no es lo mismo el típico caso de violencia, digo típico porque se da con mucha frecuencia, de una pelea entre pareja, él se va de casa, empuja a la mujer, la tira al suelo, la insulta, que un caso en el que la pega, la agrede y además la amenaza diciéndole que va a dejar de ver pronto a los hijos. En ese caso sí que se debe despertar la alarma del juzgador y adoptar una medida para, lógicamente, preservar a los menores. Y ya para terminar, únicamente decirte que, en mi opinión, aquí el juez no ha cometido ningún delito, por decirlo de alguna manera. No hay infracción de ley por cuanto ha sopesado los intereses en cuestión. Hablamos de la madre, el padre y sobre todo de los niños. Recordemos que aquí había un régimen de visitas acordado en un juzgado civil, en un punto de encuentro, y que fue la propia madre, según la noticia, la que habría solicitado la supresión y que se continuara el régimen
en el domicilio paterno. Esto fue avalado por el Ministerio Fiscal y el punto de encuentro no puso ningún problema, por tanto no había nada que hiciera pensar al juez que se iba a producir algo como lo que se ha producido y que los hijos estuvieran en peligro. Evidentemente algo salió mal, la justicia no es perfecta, yo creo que en este mundo nada es perfecto y hoy tenemos que estar aquí lamentando la pérdida de dos niñas de 2 y 4 años. Sencillamente, Jorge Vázquez, eres fabuloso. Creo que alguna vez te lo he dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.